Hola, buenas noches. Hoy estoy trasnochando. Se me hizo un poquito tarde. Ana, está llegando tarde. Salud. Hoy estamos trasnochando. Hoy es jueves. Yo tenía que levantarme temprano. ¡Wow! Me di cuenta que era jueves. O sea, miércoles a la noche. Ya estaríamos en el jueves a la madrugada. Estamos trasnochando. No puedo creer que haya alguien por allí. Cachi, ¿qué estás haciendo a esta hora ahí? ¿Qué haces, Cachi, por acá? Decime vos. Bueno. Por ahí hoy tuve una energía así como rebosante de energía estuve hoy. Y claro, y sigo. Tengo energía para rato. Tengo energía para rato. Así que, bueno, ya que tengo tanta energía, vamos a leer algo. Ya estás en la cama. Ya estás en la camuchis. Bueno, yo ahí voy. Vamos a la camuchis. Qué frío que hace, Cachi. Qué frío. Qué fresquete. Por aquí en Buenos Aires. Hola, Toto, ¿cómo andás? Mucho whisky. Por allí. Bueno. ¿Por qué mucho? No, hay que ser moderado. Hay que disfrutar del placer, no abusar, ¿no? Disfrutar a su justa medida, ¿no? Sí, con mucho frío, Cachi, ¿qué cosa? Estoy congelada. No sé por qué tanto. ¿Por qué tanto frío? Si veníamos bien, veníamos bárbaro. Veníamos, pero era una temperatura maravillosa. Veníamos tan bien. Sí, con un solcito, un calorcito. Hoy estuve congelada todo el día. Desde Rosario, Toto, qué lindo. Me encanta Rosario. Ciudad del Che, las farmacias y los sándwiches. Mira, es una ciudad que me encanta. Fui varias veces a Rosario. Viste que Rosario siempre estuvo cerca, como dice Fito. Y me encanta Rosario. Es una ciudad hermosísima. Y además, no sé si fue una fortuna mía o si esto sucede y le sucede a todo el mundo. Cada vez que llego a Rosario me encuentro con gente tan amorosa, con gente tan divina. No sé si me pasa a mí o si son así en Rosario. No sé si les pasa a todos, pero bueno, las veces que yo fui quedé encantadísima. Es más, en algún momento pensé en que Rosario sea un lugar para vivir. No pasó, sigo viviendo aquí, pero hasta incluso pensé en eso. Una ciudad con dimensiones humanas. Qué grande Fontana Rosa. Sí, tal cual. Además, hermosa. Es hermosa, es atractiva, no sé, tiene una cosa que me encanta. Me gusta mucho Rosario, me gusta mucho Mendoza. Mendoza también. En Mendoza la gente, yo preguntaba sobre, por ejemplo, dónde quedaba algún museo, ¿no? Porque preguntaba orientaciones
y la gente se enganchaba a hablar y conversaba y no solo me marcaba, me respondía lo que yo le estaba consultando, sino que nos quedábamos charlando, una cosa hermosa. Acá en Buenos Aires no sabe si preguntarle o no. Y nos sacan corriendo, ¿no? Acá no podemos preguntar nada. No preguntamos nada. Nos sacan ahí con un voleo. En cambio ahí, qué cosa hermosa. Toto, estás charleta. El whisky te puso... El whisky te da charla. En zona sur ahora suenan tiros. Es como estar en Navidad. ¡Ay, Dios! Dios santo. Sí, bueno, es que... Al principio yo me asustaba cuando escuchaba, ¿viste? Escuchaba así unos ruidos que son cohetes. No son cohetes. Que es un auto que está arrancando. No es una... No sabía muy bien qué era y cuando descubrí que eran tiros me dio miedo, me dio mucho miedo. Ahora ya estoy más relajada, pero aquí no se escucha mucho, la verdad. No se escucha mucho, no. Gracias a Dios, hace un tiempo que no escucho. Pero sí, es raro convivir con esos sonidos, ¿no? Pirotecnia, sí. ¡Hola, Salva! ¡Oh, estamos todos! Vamos por los videos. Yo no sé por qué no hago en este horario. En realidad yo ya estoy viendo este horario. Yo ya estoy en la camuchis. Pero hoy tengo una energía así como renovada. Mucha pila. Así que, bueno, vamos a leer, ya que estamos aquí. Uy, se me dio vuelta la cámara. Ahí estamos. ¿Qué decís, Salva querido? Un abrazo, Italia. Hoy vamos a leer Ciudad de Invierno. Toto, te leo y arrancamos con la lectura. Tengo 2 gatos en el freezer. Mañana los meto al disco. Cebolla, zanahoria, papa y gato. ¿Qué comes gato? No, yo no. Y encima ahora soy vegetariana, así que menos todavía. No te voy a acompañar allí en esa cena. Ciudad de Invierno, de Abdón Ubidia, este escritor ecuatoriano que tenemos el gran honor de que se haya comunicado con la editorial Lápiz Blanco, conmigo se comunicó agradeciendo la lectura de su novela que leí el año pasado. El año pasado había leído Callada como la muerte, una novela hermosísima de Abdón Ubidia que es muy cortita y que en tres días leímos la novela hermosísima. Él vio esos videos en YouTube y me agradeció y de hecho me pidió permiso para utilizar esos videos, para subirlos él en su canal personal. A mí el placer fue mío, es un escritor que yo admiro, me encanta cómo va hacia las cosas simples de esta vida, cosas que nos pasan a todos, pero lo aborda desde un lugar tan hondo que a mí me fascina cómo escribe Abdón y tenemos la bendición de tenerlo a Abdón en nuestra antología Picnic, que va a estar saliendo muy prontito. Por ahora estamos llamando a los escritores hasta el 30 de junio para que se sigan sumando y en esta antología Picnic, así se llama porque Picnic le decimos a nuestro encuentro aquí cuando transmito. Antes lo hacía más seguido, ahora hace rato que no lo hago, pero lo vamos a hacer en un momento
que era en general los días viernes, yo los convocaba para que me enviaran un texto, un poema propio y lo compartíamos, y eso lo llamábamos picnic. Me gustó mucho esta idea de compartir textos como quien comparte una merienda al aire libre. Y entonces ahí con Editorial Lápiz Blanco lanzamos la antología Picnic para tener ese encuentro y compartirnos. Ciudad de Invierno entonces es una novela que comienza directamente, comienza la novela, no tiene prólogo, no tiene palabras anteriores, no tiene introducción, ni siquiera una dedicatoria a este libro. Arranca la novela y arranca así, con todo ese ímpetu, ¿no? Abrimos la novela Ciudad de Invierno y arranca así. Una cápite de Otelo. Pienso que ojalá hubiera en este momento un eclipse de sol y de luna, y que la aterrada tierra se abriese en esta confusión. Estoy encantada de leerles esta novela. Lo que suele llamarse desventura está en uno, guardado dentro, todo el tiempo. Es una cifra escondida de nuestro propio capital. A veces, por aburrimiento, por desenfado, uno saca de ese fondo personal una moneda y apuesta por una vez a la muerte. Apuesta en contra de uno mismo. Es un juego ingenuo, claro. El riesgo es tan pequeño que existen todas las probabilidades de ganar. Acelero el auto cuando el semáforo se pone en rojo, porque sé que estoy en una zona en donde el tránsito es muy escaso. Apunto un revólver hacia mis sienes y aprieto el gatillo, porque recuerdo bien que no lo he cargado en mucho tiempo. El riesgo es, pues, apenas la ilusión del riesgo. No he ganado ni he perdido nada, pero he ganado la ilusión de que he ganado, como jugar a una ruleta rusa en la cual hay un tambor que gira con 1.000.000 de alvéolos vacíos. Quizá esto explique, en parte, por qué fue que llevé a Santiago a casa. Estábamos sentados en una de las mesitas al aire libre del café de siempre. Mirar, hablar, oír, entre sorbo y sorbo de un vaso de cerveza o de un capuchino ya frío y con la espuma endurecida en los bordes de la taza de cristal. Los jóvenes y los no tan jóvenes pasaban y repasaban por la alegre avenida, ágiles, modernos, despreocupados, buscando un sitio en aquel café o en el restaurante vecino. La moda los enfundaba en ropajes deliberadamente pobres y ligeros. Eso se veía sobre todo en las muchachas. Blue jeans, sandalias, a veces una liviana blusa forrada al cuerpo, casi siempre fino, casi siempre elástico. Hablo, claro, de lo que nosotros preferíamos ver. Y había turistas, hippies, gente errabunda de todo tipo. Era agradable el lugar. Las mesas tenían parasoles de colores y de entre ellas se alzaban 2 árboles con los tallos blanqueados con cal. Del otro lado de las tupidas filas de autos estaba el supermercado y por sobre él asomaban las torres góticas de la vecina iglesia. En los atardeceres era hermoso contemplarlas erguidas contra el cielo arrebolado. Un día pensé que tendría tiempo de hablar de los fanáticos atardeceres de mi ciudad, fantásticos atardeceres de mi ciudad. Incluso me había fabricado al respecto una frase para soltarla en alguna ocasión especial, porque entonces no temía
la afectación que consideraba un riesgo inevitable de todo conversador. Decía la frase: siempre habrá un atardecer arrebolado para salvarnos de la muerte. Nunca tuve oportunidad de decirla. Es que había tantas cosas de qué hablar, empezando por la ciudad, súbitamente modernizada, y en la que ya no era posible reconocer las trazas de la aldea que fuera poco tiempo atrás. Ni beatas, ni callejuelas, ni plazoletas adoquinadas. Eran ahora los tiempos de los pasos a desnivel, las avenidas y los edificios de vidrio. Lo otro quedaba atrás, es decir, al sur, porque la ciudad se estiraba entre las montañas hacia el norte, como huyendo de sí misma, como huyendo de su propio pasado. Al sur, la mugre, lo viejo, lo pobre, lo que quería olvidarse. Al norte, en cambio, toda esa modernidad desopilante, cuya alegría singular podía verse en las vitrinas de los almacenes, adornadas con pósters de colores psicodélicos, en esos mismos colores que relampagueaban por las noches en las nuevas discotecas al son de ritmos desenfrenados de baterías y guitarras eléctricas. Y podía verse también en las melenas y en los peinados afro de las chicas, y los chicos que saludaban desde las ventanas de sus automóviles con el pulgar levantado, apuntando al cielo, como diciendo: todo va para arriba. Porque en efecto todo iba para arriba. Y no solamente los edificios y los negocios de todo tipo, sino también lo que Santiago llamaba el cúmulo de las experiencias vitales de la gente. Es el petróleo, decía Andrés, soltando suavemente las palabras y como envolviéndolas en las grandes volutas de humo de sus cigarrillos negros. No era que lo creyéramos equivocado, pero Andrés era uno de esos hombres solemnes y trascendentales, que se emplean a fondo en su propia gravedad hasta para dar los buenos días. Y aquello invitaba a rebatirlo, sin que importara mucho la validez de sus opiniones. Después de todo, se trataba simplemente de conversar. Entonces, alguno de nosotros le salía al paso y le decía: no solo es eso, hermano, es la época. A lo cual los demás aportábamos los nuevos argumentos que buscaban persistir en la degustación, en el disfrute, en el enamoramiento de esa palabra como hecha de ecos, época, y que era capaz de resumir en sí misma todo un conjunto heterogéneo de causas y mostrarlas de un modo definitivo en forma de un estilo de vida inconfundible, de una manera de reír y de sufrir, de vivir y de morir, inconfundible. Y al decirlo así, ya no era necesario evocar los consabidos y prestados ejemplos de fin de siglo o de los años 20. No era necesario, pero el atardecer, confiado solo a la mirada, terminaba por volverse aburrido y había que evitar los lugares de la conversación en los cuales pudiera colaborarse un silencio demasiado prolongado. Y entonces hablábamos del Cancán y de la vida de Toulouse o de Chicago y los gángster y de la ternura infinita de Chaplin. Todo eso para llegar a la conclusión de que en esa ciudad nos había tocado vivir también, a nuestro modo, una época con signos propios y precisos, nuestra bella época. Hola, Ami, muchas gracias. Muchas gracias, Ami, por todos tus corazones. Te vas a quedar sin corazones. Los vas a gastar. Los gastás, Ami. Los gastás a los corazones. Está bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Hay que darlo, ¿no? Hay que darlo.
Al amor hay que darlo. Sí, vamos a darnos amor a mí. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Yo no sé si estás entendiendo algo, querido Ami, pero me encanta que estés ahí tocando el botoncito del corazón. No sé si estás entendiendo algo, pero me encanta. Vos metele al corazón a mí. Qué grande, qué grande. Muchas gracias. Ami canta muy bien, así que pueden visitar su perfil, que ahí él canta sus canciones. Qué grande, querido Salva. Muchas gracias, Salva. Bellísima. No sé, no sé hablar en italiano, no sé, perdón. Usted me perdona. Usted ya sabe que yo traduzco. Yo traductor. Dandy. Saludos desde Chiclayo, Perú. Qué lindo. ¿Dónde quedará Chiclayo? Gracias, querido. Un abrazo enorme a Perú. Muchas gracias. Face of Pearl. Gracias. Esta, no sé qué cara estarás mirando a mí. Gracias, querido. Muchas gracias por tus corazones y por tu cariño siempre. ¿Qué haces, Cufa? ¿Cómo andás? Qué lindo que estés ahí. Trasnochador, Cufa, siempre de noche. Hoy estamos acá, hay más gente que nunca. Son las 1:09 de la madrugada, de la noche, y estamos aquí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, somos los que no tenemos sueño hoy, un día jueves, tempranito. Juan Carlos, qué lindo que estés. Buenas noches. Qué grande, Juan Carlos. Una noche fría pero alentadora. Para la locura del amor al arte, la poesía que no se detiene. Gracias por estar ahí. Qué grande, Juan Carlos. Gracias, querido. Gracias, Ami. Me encanta tu son. Oh, muchas gracias. Sí, Cufa, estamos acá sí, trasnochando. Es una fiesta esto. Esto es una fiesta. Esto es una fiesta. Estamos aquí reunidos, pasando frío, con el frío que hace. Y de hecho estaba pensando en transmitir un poquito más temprano. Un poquito antes, por el frío, ¿no? Ahora ya nos tira para estar en la camuchis. Hoy es un día especial. No sé por qué estoy a esta hora tan despierta, pero bueno, vamos a seguir leyendo esta novela hermosísima. Ella había cambiado la ciudad. Ella había irrumpido en nuestras vidas, revolviéndolo todo, metiéndonos en esa fabulosa confusión en donde nunca más sería lo que antes fue. No sé. Ay, me alumbro mejor. Y lo único que alcanzaba a entenderse de aquel barullo era que andábamos como perdidos en una vertiginosa, agobiante, casi angustiosa búsqueda de la felicidad. No era otra cosa lo que nos arrastraba a las fiestas y a las borracheras, a los cines y a los restaurantes, a la marihuana a veces, al alcohol casi siempre. Entretanto la ciudad crecía hasta desbordarse. Entretanto las inversiones sucias y no sucias estremecían las cajas registradoras de los ricos. Entretanto las ruletas de los casinos giraban incansablemente. Entretanto nuestras vidas y las vidas de aquellos que conocíamos adquirían fisonomías imprevistas. Hubo uno que se metió en las drogas hasta la locura. Hubo otro que no paró hasta haberse convertido en millonario. Y muchos más
que estaban en trance de serlo. Otro que después de haberlo sido, quebró aparatosamente. Hubo desde luego intentos de suicidio, en fin, pero sobre todo hubo lo que solíamos llamar las crisis de pareja, mote con el cual acuñábamos todo tipo de divorcios, separaciones, reuniones, adulterios y demás hecatombes conyugales que se propagaban, lo juro, por toda la ciudad, como una fiebre irreal engendrada por tanto cambio exterior que parecía exigir a la par cambios y readecuaciones en la misma intimidad de la gente. Dentro de ese cuadro era comprensible que alguien deliberadamente o no viviera de alguna manera todas las vicisitudes de los nuevos tiempos. Y ese fue Santiago. Ahora, inclinados hacia el centro de la mesa, entre susurros, sobreentendidos, claves y rostros preocupados, hablábamos del extraño destino, o mejor, el extraño proceder suyo. A Santiago hoy lo definiría como un cínico, egoísta y megalómano. Por esos días yo rehusaba esos epítetos. Los consideraba inevitablemente cargados de un moralismo vacuo, que nunca definía nada aparte del malestar de quien los empleaba. Hoy prefiero usarlos sin pensar en ellos. Entonces, añado que no conoció nunca ni la lealtad ni el pudor. 3 matrimonios y otros tantos divorcios, un asunto turbio que nunca pudo precisarse bien, no le impidieron hacerse una sólida carrera de ejecutivo con pretensiones de empresario. A veces se dejaba caer en el café, burlón, desenfadado, cínico. Contaba un par de anécdotas, hablaba de sus nuevos proyectos y luego se iba con una broma casi siempre irónica. Nosotros lo veíamos avanzar entre las mesas y tomar su flamante auto y arrancar con un chirrido de llantas. «Es una revista», decíamos. O queríamos decir como si la palabra revista significara, en ese caso, algo más que la envidia, y como si a su vez la palabra envidia fuera algo más que un poco de nostalgia y un poco de rencor. Eso para no seguir la serie. De pronto, la noticia. Santiago prófugo. Había girado cheques sin fondos en varias cuentas y por buenas sumas, y había firmado vales con intereses increíbles, se supone. Todo eso para cubrir otras cuentas y otros pagarés que, de acuerdo a los rumores, se le vencieron a un tiempo. El oscuro negocio en que se hallaba envuelto fue denunciado por un ex socio suyo, y cuando todo se vino abajo de un golpe, no tuvo más remedio que firmar otros vales y huir. Debo advertir que no nos escandalizaba el hecho en sí, la estafa, si se quiere. En la nueva ciudad parecía ser que todo el mundo la ejercía según su iniciativa. Unos más, otros menos, es natural. Alguien se eximiría de jugar ese juego, claro. A lo mejor exagero, pero la impresión que yo tenía era esa. No de otro modo alcanzaba uno a explicarse tanto dispendio, tanto precipitado, impetuoso esplendor. «Mirá, che», decían los argentinos en una de las mesas vecinas del café. «Mirá, es la ciudad con más Mercedes por habitante que he visto, mirá». Y era que un Mercedes majestuoso, imponente, pasaba en ese instante por la avenida, con alguien que sonreía en su interior. Además, había tantas historias oscuras que se contaban en la ciudad. Entonces, una estafa más no nos escandalizaba. Incluso que Santiago la hubiera cometido. Hasta se me antojaba lógico. Lo extraño era cómo la había hecho. De ese modo grosero, violento,
imprevisto, sin resguardos de ninguna naturaleza, sin ponerse a pensar siquiera en la última salida, en una puerta de emergencia que lo salvara si el asunto resultaba mal. Lo extraño era esa forma audaz e irresponsable de haberla realizado, como quien lanza un golpe de dados y sabe que la desgracia o la fortuna nunca podrán ir más allá del instante en que los pequeños cubos dejan de dar vueltas y se quedan inmóviles con las contundentes y definitivas caras superiores, que muestran el signo de la fortuna o de la desgracia. No, Santiago no había previsto salidas adicionales. Ahora no sabíamos qué hacer con él. Andrés no podría esconderlo más que un par de días. A su casa iba mucha gente. Con la policía y los acreedores detrás no era prudente. Quedábamos, pues, 2 o 3 probables anfitriones, al menos por el tiempo que demorara Andrés en encontrar la forma de sacarlo del país. Con Manuel no se podía contar, no estaba presente. Así que a Fausto, a Rodrigo y a mí nos correspondía elegir. Hubiera sido fácil decir cualquier cosa, cualquier pretexto, eludir con una mentira evidente y por lo mismo inapelable la responsabilidad de refugiarlo. Decir que la falta de espacio, que una tía iba a venir de vacaciones, que estábamos en trance de cambiarnos de departamento, etc. Después de todo, a Santiago nos unían apenas unas tardes de café, un encuentro fortuito, un par de opiniones desdeñosas que compartíamos fríamente acerca de los nuevos tiempos, y a las cuales tampoco dábamos mucho crédito. Y desde luego, lo que importa menos en estos casos, el recuerdo de un ya lejano pasado común. Mas, en lugar de la respuesta elusiva, preferíamos callar, seguir mirando la calle, insinuar algún comentario a media voz y en medias palabras acerca de la situación de Santiago, tomada en su conjunto, en el fondo, evitando precisar nada. ¿Cabía llamar miedo a lo que a Rodrigo, a Fausto y a mí nos impedía decidir? ¿Miedo a tener problemas con la policía? ¿A pasar por encubridores? ¿A vernos enredados en un asunto deplorable? ¿Miedo a descubrirnos nuestro miedo? Quizá no. ¿Acaso no llegaba a tanto? ¿Acaso solamente era desapego, desinterés, negligencia? Mas aquella definición pesaba en nosotros. Un buen observador la hubiese visto. El mismo sopor, la misma actitud desmadejada y lerda al fumar, al sorber el café o la cerveza, la misma exagerada pesadumbre de los mismos rostros que evitaban mirarse entre sí. Está bien, que venga a casa, dije, casi sin pensar. Debí pensarlo, desde luego. Después de todo, haciendo abstracción de las circunstancias, Santiago había sido capaz de jugarse por entero, de apostarlo todo a la buena o a la mala fortuna. Había perdido el hombre. Era justo darle una mano. Frente a esa audacia, arriesgar un contratiempo, apostar una pobre moneda negra del fondo personal del que antes se habló y traerlo a casa, en realidad no era mucho. Además, uno nunca puede evitar los dobles pensamientos. Me explico. Cuando el abuelo, a quien queremos mucho, se está muriendo, es imposible dejar de saber que ello nos traerá a la par una partición en su herencia. El ejemplo no es nuevo, creo, pero sirve para ilustrar a la perfección el significado de los dobles pensamientos. Los llamados altos principios nos ayudan a controlarlos, pero allí están, clavando firmemente sus garras en nuestros cerebros, y el hecho de que los reprimamos no significa que no existan. Entonces, al tiempo que me dejaba llevar por el deseo de ayudar a Santiago,
De otro lado debía ver claramente las razones que posibilitaban esa ayuda, esa brusca caída suya, todo aquel escarnio que lo hundía, todo aquello que en ese momento hacía de Santiago apenas un poco más que su propio cadáver. En resumen, el espectáculo de Santiago, sin esas relaciones que tanto había buscado, sin su vertiginosa vida, sus viajes ejecutivos, sin sus proyectos. Susana aceptó a regañadientes. Está bien, dijo, pero adiviné que se debatía entre sentimientos contradictorios. De un lado, Santiago, el antiguo compañero de nuestra primera juventud, desconectado para ella por años de nuestras vidas, el ex marido de Paulina, su mejor amiga, también entonces ya perdida de vista, el testigo de nuestras primeras andanzas, y de otro, sus naturales inquietudes de ama de casa, la incertidumbre, el temor de afrontar una situación imprevista. Sí, ella también tenía sus dobles pensamientos, aunque de signo distinto, era evidente. A la noche siguiente vino Santiago a casa. Lo trajo Andrés, acaso con excesivas precauciones. A eso de las 12 sentimos que se abría la portezuela de hierro y que alguien atravesaba el patio. Los golpecitos en la ventana de la sala sonaron poco después. Susana y yo los habíamos aguardado largamente entre bostezo y bostezo, a ratos silvanando con algún comentario suspicaz, algún remoto recuerdo de los viejos tiempos que no bastaba, en verdad, para construir con él la figura de un Santiago capaz del despegue y la caída, del esplendor y la derrota, de la cima y el abismo. Entró jovial, casi alegre, seguido de Andrés, que venía con una botella de coñac, todavía sin abrir. Envuelto en un sobretodo negro muy fino y muy largo, muy a la que debía ser la última moda, Santiago se acomodó en un rincón de la sala y, como si no estuviera enterado de la situación, es decir, de su situación, inició una charla a ratos chispeante, a ratos trivial, plena de preguntas y gestos sorprendidos. Una amable charla de amigos que se reencuentran al cabo de años y que no atinan a dar con lo que años atrás fuera el ámbito común de la amistad, el piso compartido, la zona de interés y preocupaciones afines. Preguntó por nuestras vidas, por los niños, por nuestros planes y proyectos para el futuro, aquellas cosas que nunca se le hubiera ocurrido preguntarme en otra ocasión. Lo miró todo. Parecía inventariar lo que había en su entorno. No era que la casa estuviese mal dispuesta. La clase media tiende a uniformar sus gustos y a la vez a disimular esa uniformidad. Y eso era nuestra casa. Muebles de corte moderno, alfombras, lámparas y bar, cuadros en las paredes, entre los cuales se contaba una suerte de naturaleza muerta, bocetada en la oficina de publicidad en donde trabajaba, que la guardé conmigo en parte porque me gustó y en parte para sustituir a la inevitable última cena, repujada en metal plateado, regalo de la madre de Susana. Y en medio de aquello, los detalles singulares, unas cuantas figurillas de porcelana antigua, una lámpara de piso, entera de cristal, y un vetusto mueble, puesto expresamente en su rincón para insinuar un remoto entronque familiar con los viejos tiempos, cosa que por supuesto no era cierta. No podría decirse entonces que nuestra casa fuese muy pobre, pero en la mirada ávida de Santiago yo leía lo que él quizá conscientemente quería que yo leyese: su pretendida sorpresa, su incomprensión disimulada. Parecía decir: pero ¿cómo es posible ser tan cautos? Pero si no ha cambiado nada en las vidas de ustedes. Más tarde, ya entrada la madrugada y cuando de la botella de coñac quedaba poco, pude comprobarlo.
Andrés se había marchado, profundo y grave como siempre, aunque el cansancio y los sucesivos bostezos habían dañado un poco su compostura, con la promesa de sacarlo del país en un par de semanas. Cuando cerré la puerta de calle, Santiago no vaciló en espetar un comentario sarcástico. Es la misma imagen de la seguridad mezquina. Es el apetito, el afán de seguridad en persona. Evidentemente, para Santiago, nunca contaron los argumentos de Andrés para no continuar refugiándolo en su casa. Nunca creyó que la cantidad de gente que entraba y salía todo el tiempo de la casa de Andrés fuese un obstáculo real para permanecer en ella. Despreciaba a Andrés, y en su desprecio lo veía encerrado en su pobre mundo de logros fáciles, defendiendo a toda costa lo que él llamaba su seguridad, palabra en la cual Santiago englobaba todo aquello que no implicara riesgo alguno, todo lo programado, lo mesurado que existe en los hombres, es decir, en la extraña escala moral que ya entonces entreví en él, lo cobarde, lo abyecto. Debió añadir algo más. Eso ahora no lo recuerdo bien. En todo caso creo que dijo algo como ad hoc. Debió referirse a la familia ad hoc, al porvenir ad hoc, a la casa ad hoc, a lo que era hecho a propósito de... Decía todo eso, pero no había amargura en su voz. Al contrario, su desprecio por Andrés parecía venir acompañado de un poco de lástima. Y hablaba finamente, como tratando de encontrar definiciones, de precisar conceptos. De nuevo, acomodado en su sillón, a pesar de lo avanzado de la hora, de las dos manos cerradas sobre la copa de coñac, la voz suave, la conversación fluida, casi amable. Nos miraba a Susana y a mí como se mira a un par de confidentes seguros, con quienes puede contar sin reservas. Pero yo sabía que por detrás de su mirada, en su fuero interno, al definir a Andrés nos definía también a nosotros. Y redescubría con cada una de sus palabras ese primer minucioso reconocimiento suyo en cuanto entró a nuestra casa. Ella también era una casa ad hoc, y Susana una esposa ad hoc, o al menos lo parecía. De modo que en ese momento yo veía a Santiago cumpliendo su papel de insólito juez. Éramos los juzgados, qué duda cabía. Repuesto ya del primer impacto de no haber encontrado en él nada semejante al ángel caído que prefiguré al momento de decidirme a alojarlo, tuve tiempo de observarlo mejor, desconectado por completo de la realidad, de lo que para los otros era su realidad. El hombre estaba consagrado a vivir su epopeya personal. Había hecho de su vida una suerte de gesta heroica, de la cual su ruina presente no era otra cosa que una vicisitud más. Santiago era, pues, su propio héroe. Vivía su gesta, la disfrutaba, la justificaba y engalanaba con conceptos tales como las experiencias vitales, la vida, lo auténtico, el valor y la audacia. Al verlo así, al escucharlo así, apoteósico, en medio de ese espacio personal fatuo, fastuoso, de esa mitología que creaba en torno a él, qué ganas tuve de decirle que se callara de una vez, que se dejara de tanto aspaviento, que entrara en razón, que pensara lúcidamente, que sopesara correctamente los hechos. De todos modos callé. No era el momento más apropiado para decirle nada. Aparte de que nunca ni lucidez ni razón llegarían a entrar jamás en el vocabulario de Santiago. Eso lo sabía ya. Era inútil refutarlo. El mismo suave tono de sus palabras, fácil
deliberadamente agradable me lo impedía. ¡Fa! Leí bastante. Vamos a dejar aquí por hoy. Me encanta. Nos encontramos por aquí, si Dios quiere, mañana. En estos días voy a andar por aquí leyendo algo. Gracias. Vamos a descansar, vamos a la camuchis. Hace frío, me tomo unos mates. Me parece que yo voy a seguir un rato. Voy a seguir con la pila, sigo un ratito más. Ustedes vayan a descansar. Si Dios quiere, nos vemos mañana.